Ahora. Hola, hola, bienvenidas a todas, buenas noches. ¿Cómo está Betsaida? Hoy tenemos una super clase muy especial con Irene Figueroa, que es coordinadora académica de Aloha, y hoy vamos a hablar acerca de las habilidades a desarrollar en niños de 5 a 13 años, que es un tema muy solicitado. El tema de educación en los niños es algo que nos piden mucho las mamás y como nosotras estamos en este espacio para darles gusto a ustedes y para que nos cuenten en qué les podemos apoyar, esta es nuestra primera charla de educación para nuestros hijos. ¿Cómo está Betsaida? Buenas noches. ¿Tiene frío? Buenas noches. No, la verdad que no. Por aquí donde estoy, en mi pequeña montaña, pues hoy está rico el clima. Bienvenidas a todas. Hoy la verdad que muy emocionada de poder compartir este tema, porque la verdad creo que a todas las que somos mamás nos interesa tanto el saber si hay algo más que podemos hacer para poder apoyar a nuestros hijos, si estamos identificando las cosas de la forma correcta o a veces tal vez no tenemos ni idea. Y hoy créanme que a la experta que les traemos definitivamente nos va a apoyar muchísimo a resolver muchas dudas. Así que déjenme contarles un poquito sobre Irene Figueroa. Bueno, Irene, ella es maestra de educación preprimaria, es egresada de la Escuela Normal de Maestras para Párvulos y también es psicóloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Algunos de los cursos que ella ha recibido son diplomados virtual sobre cultura de la paz, entrenamiento integral en desarrollo de competencias en preescolar, diplomado de derechos de la niñez y adolescencia, diplomado de problemas de aprendizaje y trastorno de déficit de atención con hiperactividad, diplomado en gestión educativa, entre otros. Su experiencia laboral es de docente durante más de 6 años, orientadora escolar y coordinadora académica. Y el día de hoy nos viene acompañando precisamente como la coordinadora académica de Aloha Mental Arithmetic en Guatemala. Y creo que van a entender un poquito más cómo es que funciona este programa y especialmente contarles pues todos los diferentes beneficios. Así que hoy las dejo en buenísimas manos. Así que Irene, este espacio es tuyo, el set es tuyo. Dejo de presentar para que entonces ya puedas tú compartir y puedas activar tu micrófono. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches a todas, ¿verdad? Un gusto de poder compartir este momento y esta experiencia con ustedes. Una buena oportunidad el crear estos ambientes para que mamis nos vayamos comunicando y transmitiendo toda esa información, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Gracias por la invitación. Y vamos a empezar. Si en algún momento va surgiendo alguna duda, a mí sí me gustaría que en el momento la fuéramos haciendo, ¿verdad? En el transcurso del tema para ir aclarando y que todo vaya siendo muy funcional. Pero van a ir viendo que durante el desarrollo van a ser situaciones o cosas muy manejables y muy aptas para la comprensión de todos, ¿ok? Pero siempre vamos a ir resolviendo cualquier duda. Las habilidades que debemos desarrollar en los niños de 5 a 13 años. Me gusta siempre establecer metas o propósitos o objetivos cuando damos alguna intervención, ¿sí? Y nuestra meta del día de hoy es conocer las habilidades necesarias para lograr un desarrollo integral en los niños y niñas de 5 a 13 años. Antes de entrar en materia, me gustaría que nos contextualicemos y pongamos un poquito que me puedan contar, ya sea por el chat o si quieren activar audio. Me gusta mucho la intervención. Entonces, que ustedes me cuenten cómo han visto a estos niños de estas edades, qué características tienen. En mi caso, que yo tengo un niño de 7 años, él es bien inquieto, le gusta bastante preguntar del por qué, le gusta, pues ahorita está en la etapa que él quiere hacer bastantes experimentos. Lo veo por mi parte, hablando de mi niño, ¿verdad? Ok, sí, en esa parte de crear y ya van a ir viendo el por qué es ahora la temporada de los por qué, la temporada del por qué pasa esto, el qué podemos hacer con esto.
Betsaida nos dice incansables y súper curiosos. Sí, es la etapa más activa de la infancia, ¿verdad? Y nos toca ir nosotras tras de ellos, ¿verdad? En todo ese proceso. Son bastante dinámicos, curiosos, curiosidad a flor de piel, intrépidos, se atreve a hacer de todo y bastantes curiosos, bastantes dinámicos y curiosos. Ok, sí. ¿Y saben por qué es todo esto? Porque a nivel cerebral está sucediendo algo, ¿sí? Todo nuestra parte de nuestras conexiones a nivel neuronal se están desarrollando, están creciendo y se están explorando, ¿sí? Es acá donde todas esas conexiones se van dando. En la primera imagen pueden ver un cerebro de un niño y en la segunda de un adulto, en donde ya todas sus conexiones neuronales están desarrolladas al máximo, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en esta etapa, verdad? Vamos a ir viendo que en este momento todos los niños van a ir experimentando y demás, y esas experiencias van a hacer que más conexiones se den. Si un niño juega, un niño salta, un niño pregunta, es así donde las conexiones se dan y esto hace que la forma que se vaya dando o se establezca la forma en que el niño va a pensar, va a actuar, va a aprender, ¿sí? Entonces es muy importante este momento en la infancia para que ellos puedan ir desarrollando cada una de sus habilidades, tanto como pintar, colorear, saltar, y también ir ampliando conocimientos, los que nos brinda la parte del colegio, también los cursos que vamos aprendiendo y demás. En esta etapa aprendemos de todo, conceptos básicos, departamentos, situaciones que van a ir ampliando todo esto. Y también se fijan acá toda la parte emocional. Es por ello que es muy importante que vayamos trabajando junto con ellos todo ese conocimiento o esa inteligencia emocional. Anteriormente se creía de que solamente era importante el CI, ¿verdad? El coeficiente intelectual. Y muchos estudios han demostrado que es también importante el CE, el coeficiente emocional. Y esto se va desafiando durante toda esta etapa y se va desarrollando de una manera asertiva. El identificar qué emoción estoy sintiendo ahora, el por qué la estoy sintiendo, el por qué mami se enoja, ¿sí? Ya reconozco cuando mami es enojada y ya sé también hasta sus gestos, sus expresiones. Entonces, a través de ello voy reconociendo las emociones de los otros, pero también las voy afianzando en la mía. Porque ya después que sienta un dolor de estómago, voy a poder determinar que puedo estar enojada, ¿sí? Porque mi mamá en algún momento reaccionó y se sobó el estómago, por ejemplo, ¿sí? Entonces los niños van aprendiendo todo esto. A mí me encantaba algo que trabajábamos en las escuelas para padres y decíamos que a los padres nunca les dan un libro para determinar qué hacer en cada momento, ¿sí? Pero lo más importante o lo que nos debe de basar es el amor. Y yo les decía que es como esa brújula que en cada momento nos va guiando. ¿En qué momento proteger? ¿En qué momento disciplinar? ¿Y en qué momento educar? ¿Verdad? Entonces es muy importante esta parte. Y obviamente lo que queremos nosotros para nuestros niños es de que crezcan y puedan desarrollarse dentro de una sociedad, que puedan ser felices, que puedan vivir, ¿verdad? En plenitud y crecer también en valores. Pero vamos a determinar qué es una habilidad, ¿sí? Una habilidad es una destreza, es algo que podemos hacer muy bien y de una forma muy práctica. Por ejemplo, algunas mamás tienen la habilidad de cocinar, ¿sí? Otros niños tienen la habilidad de ser muy buenos en el fútbol. Van a haber habilidades que van a ser innatas, que muy fácilmente las vamos a ir desarrollando y otras que vamos a ir adquiriendo conforme el paso del tiempo y la preparación que vayamos teniendo, ¿sí?
Entonces, ya conociendo todo esto, vamos a decir que también hay habilidades cognitivas, que son esas habilidades que influyen con todos los procesos cognitivos. El poder aprender un idioma, el aprender a utilizar la computadora, ¿sí? Todo ello. Y también van a haber habilidades sociales que están relacionadas con el contacto con el otro. Y sobre todo las físicas. Por ejemplo, un niño que pueda coordinar su cuerpo al hacer ballet. O bien el goleador de un equipo de fútbol. Él va desarrollando esas habilidades. A mí me gusta mucho, hay varias teorías o varias clasificaciones de habilidades, pero a mí me gusta mucho la que manejan a nivel laboral, ¿sí? Es un poquito como compleja en el nivel laboral porque ven todo este proceso de reclutamiento y demás, pero ¿en dónde es que se desarrollan o en qué momento se van a desarrollar esas habilidades esperadas? En la infancia, ¿sí? Entonces vamos a hablar o vamos a hacer una clasificación que es muy fácil de poder manejar y son las habilidades duras, ¿sí? O técnicas y las habilidades blandas o personales, ¿sí? ¿Alguna de ustedes había escuchado anteriormente sobre habilidades duras o blandas? Yo lo he escuchado todos los días. Doy clases en la universidad y es algo que se menciona muchísimo, especialmente para poder poner en contexto a los estudiantes que tienen ahorita no solamente que enfocarse en cosas prácticas, sino también en cómo cultivan su cerebro. Sí, y porque actualmente nos estamos enfocando también más en educación, en no solo educar para el momento, ¿verdad? Sino para toda la vida. Es por eso que las habilidades blandas son las que ahora han surgido y hasta a nivel laboral, es por ello que surge, las han pedido, porque no es necesario únicamente tener a un colaborador que sea muy bueno en lo que hace, sino también que pueda desarrollarse y desenvolverse bien con sus compañeros, que pueda trabajar en equipo, que tenga buena actitud, ¿sí? Entonces, es por eso la importancia de estas habilidades. Y las habilidades duras son esas capacidades o, esas destrezas que se van adquiriendo conforme a lo que hemos aprendido o conforme a la capacitación, ¿sí? Como la universidad, el colegio, ¿sí? El aprender a utilizar, por ejemplo, los programas de Word, Excel, el cálculo, la escritura, ¿sí? Todas esas habilidades son las habilidades duras y que vamos desarrollando durante toda la infancia. Luego están las habilidades blandas, ¿sí? Estas son denominadas habilidades de la persona, de la vida o de las habilidades intrapersonal, porque nos van a permitir podernos relacionar con los otros, el poder trabajar bien, el poder tener una comunicación asertiva, el poder tener flexibilidad en este mundo tan cambiante. ¿Qué pasa con un niño cuando hacemos los planes de que el domingo vamos a ir de paseo? Pero, wow, vamos a la playa y está lloviendo. ¿Qué tan rápido se adapta o tiene la flexibilidad de decir, bueno, ya no vamos a la playa, pero vamos a otro lugar? O lo hacemos en la casa, ¿sí? Entonces, la capacidad de irse adaptando a diferentes situaciones. Capacidad de liderazgo, de resolver problemas, de trabajo en equipo, como les decía, de gestionar el tiempo, de cuánto tiempo tengo para hacer mis tareas, tiempo tengo para poder jugar y para poder desarrollar todo esto. El pensamiento crítico, el poder tener y conocer sobre algo y poder dar una opinión sin sesgo, de una forma neutra, ¿verdad? Eso es el que un niño pueda venir y expresar algo de lo que pueda estar o no pueda estar de acuerdo. La creatividad también es una habilidad blanda, la empatía, la adaptabilidad y la autoconfianza. Es importante también en esta parte establecer que nosotros como adultos o como niños buscamos mucho la motivación en los demás,
pero también tenemos que ir desarrollando la automotivación, el autoconocimiento y la autoconfianza. ¿Ok? Hasta acá. ¿Hay alguna duda o algún comentario? ¿No? Y todo está muy bonito, pero ¿y cómo los desarrollamos en los niños? ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo que ustedes se van a dar cuenta con estas estrategias que es muy fácil el poderlo desarrollar con los niños, porque lo podemos hacer en cada momento, en cada conversación, en cada problema que van resolviendo, en cada día a día, dentro de nuestra rutina, hasta en el momento de apagar la alarma y decirle al niño que se tiene que levantar. ¿Sí? Entonces, todo esto vamos a ir viendo. ¿Cómo les desarrollamos? 1. Considerar, como les decía, que hay habilidades innatas, que van a haber niños que van a tener más potencializadas ciertas áreas o también por su interés van a tener mayor facilidad en poderlas realizar. ¿Sí? Van a haber niños que van a ser muchísimo más prácticos en una actividad física, pero otros que van a buscar o que les van a gustar los dinosaurios y que quieren investigar todo sobre ello. Entonces, la primera parte es considerarlos y conocerlos. Cada niño es diferente. La segunda, obviamente, es que puedan participar en cursos o talleres que fortalezcan estas habilidades, que fortalezcan ello, pero siempre basados en la metodología, que tengamos que tener cuidado en que esa metodología sea desarrollada en base a la edad, que no sea una metodología que sea aburrida o tediosa para los niños, sino que desate las habilidades que ellos puedan ir teniendo y sin la sobrecarga de actividades. Actividades motrices finas y gruesas, que el niño juegue, que el niño salte, que el niño realice diferentes actividades con sus manos. Esto va a permitir el desarrollo, ¿verdad?, de muchas áreas, y esto nos va a permitir o nos va a ayudar en todo. El control de nuestro cuerpo, el equilibrio. Entonces es importante la visión espacial hasta para manejar o bien para usar bicicleta. Es importante también que hayan tiempos sin ninguna actividad, que no pudieran, que no estén tan cronometrados, que el lunes tiene francés, luego de francés inglés, ¿verdad? Luego el martes tienen todo el colegio y tienen ballet, luego de ballet, ¿verdad? Es importante ir estableciendo un ritmo de actividades conforme también a la edad de los niños, sus intereses y que puedan tener esos tiempos sin ninguna actividad. El también evitar los móviles o los dispositivos, que ellos puedan venir y crear, que agarren una caja y que la caja la conviertan en una casa o que sea una nave espacial. Esto les va a permitir desarrollar imaginación, el poder resolver problemas, el ser creativos. Asignar misiones de la casa. Desde pequeños debemos de enseñarles responsabilidad, valores y el compromiso de cuidar muy bien nuestra casa, porque la casa es de todos. Entonces todos debemos de colaborar. No es ayudar a mamá, no es ayudar en casa, ¿verdad? Es colaborar todos en casa, desde papá, hijo y demás, ¿verdad? Obviamente, acorde a la edad que ellos vayan teniendo y a las capacidades que vayan obteniendo. Evitar también minimizar los problemas. Muchas veces los niños nos van a presentar en esas edades problemas de colegio, que para ellos pueden ser muy grandes, ¿sí? Pero muchas veces lo que podemos hacer es minimizar esa parte o pensar qué bueno o qué quisiera yo ser como tú y tener esos problemas, ¿sí? Si no, darle el significado que para ellos tienen y validarlos.
validar lo que ellos están sintiendo en el momento en que lo están sintiendo y también no darles las respuestas o las soluciones, sino juntos buscar y orientar esas soluciones en donde tanto ustedes como los niños puedan sentirse seguros y confiados de que es una buena solución. Coherencia. Coherencia en lo que decimos, en lo que hacemos, ¿sí? En casa no mentimos, pero si viene la vecina, otro día le decimos, pero si viene la vecina, no le digas que estoy acá. O si llama fulanito, no, dile que no estoy, ¿sí? Ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Ellos son, en esta etapa, había una teoría que era tabula rasa, que son esponjitas, ¿sí? Todo lo absorben. Y vale más lo que hacemos que lo que decimos. Entonces sí tenemos que tener cuidado en esta parte. Escucharlos activamente. Muchas veces como adultos o como personas, ¿verdad? Buscamos el siempre orientar, el siempre dar consejos, el siempre decir algo, ¿verdad? Pero es importante también venir y escucharlos. Escuchar en qué nos pasó en el día, escucharlo a él, contarle también qué nos sucedió, para que ellos vayan viendo también y vayan teniendo esa comunicación asertiva con todas las personas. Utilizar un lenguaje social, desde las palabras inclusivas, el no decir, por ejemplo, con un niño, es que él es un niño especial, ¿sí? Por ejemplo, si no es una persona con discapacidad, o bien llamarlo por su nombre. El también poder venir y reconocer cuando alguien actúa de una forma correcta y no, o cuando yo soy quien no lo hace de esta forma. Así les vamos a ayudar a él, al nene, a que vaya reconociendo y vaya asumiendo también responsabilidades. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las estrategias que podemos ir viendo y desarrollando en los niños. Como se dan cuenta, son habilidades o son situaciones que podemos ir haciendo durante el día a día. Situaciones en las que vamos a poder ir manejando en cada momento y en cada desarrollo. No son estrategias que van a hacer un cambio drástico en su día a día con sus niños, sino es para ir creando ese ambiente de comunicación y de un buen desarrollo en ellos. Recuerde que la parte emocional se está desarrollando también y es importante darle ese seguimiento. Entonces, no sé si tienen algunas preguntas o en algo en específico. En lo que damos espacio a que alguien, si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano. Hay una opción en las reacciones para levantar la mano. A mí me gustaría hacer una consulta específicamente. Me llamó mucho la atención esa parte en la que decía dejar este tiempo libre, porque creo que también, y eso nos pasa mucho, digamos, a los padres que estamos tratando de buscar como darles lo mejor posible. Entonces, creo que hasta la misma sociedad nos lleva a estarlos saturando de actividades. Y eso me hace pensar en cómo, o sea, de qué manera nosotros podemos ir como que cambiando nuestra mentalidad y dejarlos en las cosas importantes. O sea, porque hay actividades extras que son muy necesarias, pero cuando ya les ponemos todos los días esas actividades extras, creo que ahí es donde ya hacemos como que saturar todo. Entonces, ¿qué ideas, digamos, podrían haber sobre cómo ir fomentando estos espacios también y que también como padres podamos entender la importancia de dejar siempre estos espacios, ¿no? Sí, justo platicaba en esta semana con una mami que su nena recibe francés, recibe inglés, piano, está en karate, está en ballet. Y platicábamos un poquito de todo ello y le decía yo, ¿cómo se siente la nena? Porque aquí es algo importante. ¿Hasta qué punto ellos están bien? Porque van a haber niños que por energía,
por propias características, van a pedir, ¿sí? Ellos van a decir, quiero estar en karate, quiero estar en esto, quiero recibir esto, ¿verdad? Pero es ahí donde tenemos que analizar, ¿verdad? Uno, conocer qué es lo más importante, que ellos estén bien, la edad que tienen, ¿verdad? Y que realmente va a ser tan funcional para ellos, ¿sí? Y a establecer prioridades. El poder decir, vamos a tener, por ejemplo, este año estas actividades, vamos a ver cómo se estructura, qué te gusta, qué te está siendo cargado, porque imagínense a esta chiquita con 3 idiomas, con 2 idiomas, obviamente la carga es muy fuerte y son dos habilidades técnicas o duras las que está trabajando. Entonces sí requiere mucho trabajo a nivel cognitivo. Es ahí donde viene el estabilizar y de ir conociendo también lo que a ellos les va gustando y que no. No sé si resuelvo su duda, Beisa. Sí, sí, Irene, sí, sí, esto me hizo pensar en algo y bueno, y también aquí abrir el espacio para que puedan preguntar por el chat todas las dudas que puedan tener. La idea es que podamos ir resolviendo y que puedan, y que nos pueda servir para ir enriqueciendo también, ¿verdad? Y que aprendamos de todas estas diferentes actividades y podamos darnos cuenta que nuestros hijos necesitan las dos. Y esto me hizo ver también la parte de las habilidades blandas, que cuando estamos viendo ahorita lo que pide a nivel laboral el mercado, o sea, pide un montón de habilidades blandas que cuando las vamos a evaluar en los estudiantes que están saliendo universitarios, simplemente no las tienen, porque no se formaron en casa. Estas no se forman en el colegio. No, el colegio es como un complemento. Todo se va desarrollando desde casa. La primera escuela es la familia. A mí me surge una duda con relación a los deportes. ¿Tú recomiendas que se trabaje un deporte por vez? O, por ejemplo, yo en algún momento tuve a mi hijo en 2 deportes. Él hacía béisbol, 3, perdón, hacía béisbol, karate y, y ¿cómo se llama? Y básquet. Entonces, ¿eso es recomendable o solo un deporte por vez? ¿O cómo lo ves tú? Se tendría que ver la carga en la cual ellos están, por ejemplo, o la exigencia que nosotros mismos les podemos poner. Les comento este caso de la mami, que la nena estaba con 2 idiomas, pero ella le exigía que en karate tuviera cinta negra, ¿sí? Entonces es importante también el ir viendo. Acá, por ejemplo, a su hijo le gustaba, su hijo era feliz, o bien ya estaba muy cansado, se miraba agotado. Entonces es ahí donde no, con 3 deportes puede hacer mucho. O bien, dependiendo cómo están dosificados en la semana, el ir determinando si es funcional, porque hay niños que no van a ser doctores, sino van a ser que van a tener alguna actividad muy práctica, ¿sí? Más los niños de ahora, ¿qué es lo que piden ser o qué es lo que quieren ser? YouTubers. o, o bien, entonces Influencers. nuestras generaciones van cambiando. Entonces también la forma en la que ellos van viendo y desarrollándose. Entonces, antes iban a haber profesiones que ni siquiera nosotros pensábamos en algún momento que iban a existir, ¿sí? Entonces, eso también es de ir viendo, conocerlo, ver hasta qué punto le puede causar daño, ¿verdad? O hasta qué punto él está bien. Porque hay niños que van a dar que por actividad, que necesitan mucha actividad, pero hay otros que no. Entonces, ¿hasta qué momento sí se está frustrando? Por ejemplo, le va muy bien en el básquet, pero en el béisbol no. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Entonces, Lo que, esas son las situaciones. justo lo que me pasaba y como para contar un poquito de la experiencia es que nunca teníamos tiempo, siempre estábamos corriendo, por ejemplo, salía del colegio y había torneo, había que salir corriendo al colegio y regresar a la casa y si al otro día había que, por ejemplo, teníamos colegio, ya sea, o sea, toda la rutina se atrasaba, o sea,
cuando eran juegos de campeonatos o cosas así. Entonces, la verdad es que sí, en la parte quizá sí era divertido, se lo disfrutaba, nunca lo sentí frustrado, pero sí cansado, porque llega un momento en que uno pasa corriendo toda la semana de un lado a otro, que jalando mochilas de todo, más a uno de mamá, y entonces se vuelve ya no tan divertido como uno quisiera, pero sí noté el cambio de cuando ya no hizo deporte a antes que hacía, y siento que sí era una persona que, que estaba como más tranquilo, como más creativo, y toda esa parte como que estaba más, ¿cómo se puede decir? O tal vez porque ya creció también, no sé, pero es un tema que sí se nota la diferencia de un antes y un después, en todos los sentidos. Sí, y es que un deporte es disciplina, ¿sí? Un deporte es el que vamos a cumplir en todos los partidos o en todo lo, ¿sí? Entonces también es esa parte, el ir viendo, y a tres, imagínense la dimensión de ese compromiso. No sé si alguien tiene alguna otra duda o comentario. Si fuese posible, Irene, me gustaría que ahondaras un poquito más sobre las habilidades blandas que tú nos mencionaste. Mencionaste, creo que 6 o 7. Y si pudieras explicarnos un poquito más cómo funciona cada una de ellas, por favor. Cada habilidad blanda. Ok, las habilidades blandas, como bien lo dicen, son muy manejables y muy desarrolladas durante toda nuestra infancia, ¿sí? Y durante toda nuestra vida. Hablaba de algunas porque son muchas habilidades que podemos ir desarrollando. Una de ellas es la comunicación, el que los niños puedan expresarse de una forma adecuada, en el momento adecuado y en el tono adecuado, ¿sí? Hasta dentro de la comunicación entra eso, ¿verdad? El lenguaje no verbal, el que estamos enojados, eh, y cómo expresamos todo esto. La flexibilidad, le decía, cuando cambiamos de alguna actividad u otra, o bien el poder ir tomando en los trabajos y en la vida sucede de que tenemos programado alguna situación, ¿verdad? Y viene un imprevisto, un cambio de planes, un cambio de procesos. Entonces, ¿qué tan flexibles somos para poder venir y, y retomar esta parte, ¿verdad? En todo ello. El liderazgo, la capacidad de que los niños puedan ser líderes en cualquiera de las áreas, ¿verdad? Obviamente por personalidad van a haber niños que van a ser, por ejemplo, extrovertidos, y esto se les va a hacer muchísimo más fácil. Pero en muchas ocasiones los niños introvertidos en algunas áreas donde ellos se sienten muy cómodos, también lo pueden hacer. También pueden ser líderes, tal vez en un grupo más pequeño, en su casa, ¿verdad? Entonces hay que ir desarrollando esa capacidad de que pueda tomar decisiones, de que organice una actividad. A ver, es el día del cariño. ¿Qué actividad podemos hacer en familia? Que él cree, ¿verdad? Y que él lo organice. Vamos a hacer un intercambio o vamos a hacer esto. Que él poco a poco vaya desarrollando y generando esas actividades. La habilidad para resolver problemas. ¿Qué sucede en casa? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo podemos resolver? Que él vaya dando opciones. Obviamente unas van a ser como no muy asertivas, pero para eso estamos, para ir orientando. No para decir, no, eso no va a funcionar, sino, por ejemplo, si él dice algo no correcto, ¿verdad? ¿Qué crees que sucedería si hacemos esto? ¿A quién le vamos a afectar? ¿Sí? ¿O afectaría a alguien? ¿Dañaría a alguien? Entonces, esto va a hacer de que el niño vaya analizando todo su contexto y pueda dar opciones de una forma más asertiva. Obviamente con problemas acorde a la edad. El trabajo en equipo, en el que en colegio, en que en casa con sus hermanos pueda trabajar y dividir la parte de lo que están haciendo, de los quehaceres y convivir asertivamente
conociendo las debilidades o las fortalezas de sus compañeros. Quién es mejor o quién es más práctico para hacer carteles, o quién es más rápido para lavar los trastes, ¿sí? La creatividad, ¿verdad? El poder ir resolviendo, el poder ir creando diferentes aspectos, y así la adaptabilidad, que esto va aunado un poquito con la flexibilidad, el adaptarnos a los cambios, por ejemplo, de pasar a una educación 100% presencial, ahora 100% a nivel virtual, ¿sí? El cómo nos adaptamos a todo ese proceso y sacamos el pro de estas situaciones. La empatía, el poder comprender a los otros, el poder determinar cuando el otro está enojado y por qué lo está, y poder comprender o por qué actuó de esa forma. ¿Por qué mami hoy se levantó así? ¿Sí? ¿O por qué papi reaccionó así? Entonces, el poder comprender esa parte. Y la autoconfianza, ¿verdad? Que era una de las habilidades que hablábamos, de que es fortalecernos, y esto va unado mucho con la autoestima, ¿sí? La autoestima, ¿quién la va formando? La mami, ¿sí? La mami es nuestra formadora de autoestima desde que estamos en el vientre. El padre tiene otras funciones, ¿verdad? Dentro de la vida de un niño. Y obviamente también es el que nos va a dar seguridad, protección, ¿sí? Ese sentimiento de confianza, pero la mami es la que, si mami está bien, el hijo está bien, ¿sí? Entonces, esto va unado un poquito a eso. Entonces, el ir creando también a los niños que puedan ser capaces de tener confianza en sí mismo, en conocerse y poder decir, esto lo puedo hacer, esto no. Y no pasa nada, ¿sí? Porque van a haber cosas que no vamos a poder hacer, pero no por ello nos vamos a frustrar o nos vamos a bloquear, ¿sí? Sino vamos a buscar y a comprender también esa parte. Son muchas habilidades blandas, ¿verdad? En el transcurso de todo esto, del desarrollo de la vida, que vamos a ir desarrollando y formando. Pero estas serían como las más fuertes, ¿verdad? O las principales. Irene, veo que una de nuestras participantes, Adi Pérez, ha levantado la mano, así que Adi, el micrófono es tuyo, puedes hacer tu pregunta. Ay, gracias Carla, gracias a todas, buenas noches, está buenísima este taller, muchas gracias Irene. Y solo quería hacer un comentario con esto de la empatía, que es cierto, o sea, y como usted lo había dicho antes, ¿verdad? Con el ejemplo educamos mejor a los hijos que diciéndoles, ¿verdad? No, tienes que ponerte en el lugar del otro, mira que tu amiguito le dolió. Pero si nosotros no somos empáticas como mamás, como maestras, con ellos cuando se frustran, cuando están enojados o cuando están tristes, es más difícil que ellos sepan cómo ser empáticos, ¿verdad? Entonces a mí me ha funcionado mucho que cuando un niño está enojado, que no quiere trabajar o llorando porque sus demás amiguitos no quieren jugar con él, entonces el abordarlo y decirle, bueno, yo sé que estás molesto, pero ¿qué podemos hacer para resolver, verdad? O yo sé que estás cansado, pero debes de terminar esta hoja y ponerle como opciones, ¿verdad? La puedes terminar ahorita o después, pero ya no vas a poder salir al recreo, por ejemplo, o puedes, cada ejemplo, ¿verdad? Ya sea en casa, en el colegio, pero mostrar esa empatía trae mucho mejores resultados en cuanto a la reacción del niño que haga lo que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? O lo que necesita hacer. Gracias. Sí, y es muy cierto, los niños imitan. El lenguaje, ¿cómo lo aprendemos? Por imitación, ¿sí? Entonces, los niños van a imitar todo lo que hagamos, y también si vamos reconociendo nuestras emociones. Ahorita que la señora Adi hablaba, me recordaba de un niño que él me decía, me duele el estómago, pero había pasado un evento. Él no sabía que él estaba enojado, y obviamente él sentía la molestia en su estómago. Entonces, hasta el poderles ayudar a reconocer sus emociones, lo que están sintiendo, estás enojado. Muchas veces, por ejemplo, el enojo nos puede dar en la cabeza. Por lo general es más estomacal, o visceral. Pero cada niño
lo va a ir manejando de una forma diferente. Entonces, el poder ir reconociendo esas emociones y también ir dándole opciones, porque el enojo tampoco no es malo, ¿sí? El enojo que nos da, el enojo nos permite el conocer o determinar que algo no nos agradó, ¿sí? Es la defensa del cuerpo. Entonces también no es malo, lo que pasa es que a veces lo gestionamos incorrectamente. Entonces esa es la situación, que tenemos que aprender a manejar el enojo y desde los niños darles como esas estrategias. Vamos a ver, estamos enojados, calmémonos, respiremos, ¿verdad? Juntos. Ahora ya, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, eso también es importante, que ellos vayan identificando sus emociones y sentimientos. Y obviamente el ejemplo es lo que nos va a ir marcando para todo. Gracias, señora Adi. Nos comenta María José, nos dice, desde su experiencia personal, Irene, ¿qué estrategias de organización en casa recomienda para crear rutinas con niños de 5 a 7 años en edad preescolar? ¿Qué rutinas? Funciona mucho por esta edad los iconos. El crear, por ejemplo, un reloj de rutinas o de actividades que tenemos que hacer e ir marcando. Aunque los niños no sepan la hora aún, pero sí pueden ir asociando por colores. Por ejemplo, pintamos nuestro reloj de color rojo de las 8 a las 9. Entonces, en esta hora, el niño puede ver, ya sabe que tiene que desayunar, por ejemplo, y se tiene que bañar. Luego marcamos algún otro color y siguiendo las actividades que vamos a hacer. Puede funcionar por colores, también por iconos, que vayamos formando con ellos cuál sería la rutina que vamos a ir trabajando durante el día, ¿sí? Para que ellos vayan marcando y no marcando, o haciendo checklist o no, ¿verdad? Va a ir dependiendo también de cómo lo queramos ir manejando. Pero sí funciona mucho el trabajar con estas edades de 5 a 7 con imágenes, con iconos. Y ello va haciendo que ellos vayan creando una memoria, ¿verdad? De lo que están haciendo. Y ya se vuelve como parte de la rutina. Gracias. Excelente. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta que quiera que nuestra especialista Irene nos pueda apoyar? La verdad es que este espacio creo que debemos aprovecharlo para preguntarle a alguien que nos pueda apoyar con alguna duda muy específica de los niños, ¿verdad? Creo que este es el momento, aprovechen. Buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, te escuchamos. ¿Podrías hablar un poquito más fuerte? Gracias. Yo tengo una inquietud. Yo, desde mi perspectiva muy personal, veo que desarrollar las habilidades en un niño, cada vez en las edades que ustedes nos comentan, lo voy a decir así entre comillas, es relativamente fácil. ¿Cómo las podemos desarrollar en un niño con algún tipo de capacidades especiales? Estoy pensando en una persona sordomuda. En esos casos, ¿cómo los desarrollo? O en una persona que tiene autismo. Porque ahí siento, para mí, pues es un poco más complejo. Y voy a agradecer alguna orientación. Gracias. Ok, acá hay que considerar que, por ejemplo, en el autismo está implicada la empatía, ¿sí? Entonces es ahí donde funciona mucho el trabajar por imágenes. Hay muchas técnicas a nivel iconográfico, ahorita no recuerdo cómo se llama el nombre, pictogramas, perdón. Pictogramas en donde ellos van reforzando a través de imágenes lo que pueda estar sucediendo. El así, el crear una rutina,
el compartir. Con una persona sordomuda, igual, ¿verdad? El braille, todas las estrategias, el lenguaje de señas, todo esto a nivel. Recuérdense que todo es también comunicación, nuestro lenguaje corporal. Aunque ellos no nos puedan estar escuchando, pero están aprendiendo o están visualizando a través de nuestra postura, a través de cómo nosotros estamos reaccionando hacia las emociones, ¿sí? O cómo nosotros vamos a venir y vamos a resolver un problema. Obviamente estos niños van a tener diferentes también capacidades a nivel cognitivo y es ahí donde entran los niveles de autismo y demás, que lo pueden ir desarrollando, sí, conforme a la edad y al tiempo en que se detecta la situación y se empieza a trabajar. Obviamente esto va acompañado de un especialista, ¿sí? De un psicólogo que pueda orientarlos ya conociendo el perfil del niño, ya conociendo toda su historia. Podemos dar como conocimientos muy generales, pero no es lo mismo tener como la evaluación del niño, ¿verdad? Y de lo que puede, no puede hacer, hasta qué nivel es el autismo y demás. Excelente, muchas gracias, Irene. Damos espacio, si alguien tuviese una última duda. Ok, nos comenta Selwyn. La presión forma diamantes. ¿Hasta qué punto es beneficioso? Es cierto, esa frase la he escuchado mucho. El carbón se transforma en diamante gracias a altas presiones. ¿Hasta qué punto es beneficioso? ¿Hay algún indicador en ellos que nos pueda funcionar como escala? Entiendo que como escala, ¿hasta qué tanto podemos llegar a presionar a nuestros hijos de alguna forma, verdad? Lo importante ahí es, uno, conocerlos, ¿sí? El ir viendo, como decía Carla, el antes y el después, ¿sí? El ir viendo hasta qué punto sí le puedo causar daño al estarle exigiendo y hasta qué punto no. Por ejemplo, obviamente el nivel de que yo le voy a exigir a un niño para que haga sus tareas, ¿cuál va a ser? Tampoco me voy a pasar de ser benevolente o de ser permisiva en que el niño, no, como no lo tengo que forzar, ¿verdad? No tiene que realizar actividades o sus tareas, ¿sí? Sino también a qué punto él puede lograr y hacer las situaciones de exigencia. Aquí va a depender mucho de cada niño, de hasta qué punto ellos y hasta qué punto se vayan sintiendo bien y que ustedes puedan ver que el niño o la niña esté feliz, ¿sí? Que él lo pueda ir desarrollando. Va a haber un momento en que, por ejemplo, la niña no va, yo dando un ejemplo, la niña no va a lograr la cinta negra, ¿sí? Sino tenemos que ir reconociendo hasta qué punto, hasta ahí nos vamos a quedar. Esto no es como una fórmula mágica, ¿verdad? O para determinar hasta este sí, hasta este no, sino es dependiendo de cada niño, de su evolución y de las características propias. Me gustaría complementar un poco lo que tú mencionas, Irene, con un tema que es bien importante, y es que los papás generamos muchas expectativas sobre nuestros hijos, expectativas de cosas que nosotros tal vez a veces no logramos hacer por nosotros mismos y queremos que ellos la hagan. Entonces creo que antes de ver también el nivel de presión tiene que ver primero que nosotros analicemos internamente cuáles son estas expectativas que estamos generando y si realmente están siendo saludables o no. Porque exigir está bien, al final, o sea, la exigencia que uno pueda generar ayuda a que uno pueda llegar a tener disciplina y que pueda desarrollar muchísimas cosas. Pero cuando esta presión llega al punto que está amarrada a que va a satisfacer una necesidad propia mía y no del niño, creo que ahí es donde ya podemos darnos cuenta si este tipo de presión que estamos dando es saludable o no. Y a mí me pasó recientemente, o sea, y eso es algo que me gusta tratar de compartirlo abiertamente porque creo que puede servir de experiencia y es debido, digamos, a un compromiso que yo tenía, o sea, yo estaba exigiendo que mi hijo hiciera ciertas actividades
y quería que lo hiciera, o sea, que no se equivocara. Realmente me estaba dando cuenta que quería que no se equivocara. No lo estaba haciendo en otras actividades del colegio, pero en esta en específico sí. Y me di cuenta que no lo estaba disfrutando. Y entonces llegó un momento en el que nos sentamos con mi esposo y me dijo, es que el problema no es él, me dijo, el problema sos tú. El problema sos tú que le estás queriendo exigir más y que haga algo y no le estás permitiendo que lo pueda hacer a su ritmo. Y eso me pegó como balde de agua fría. Entonces fue como, ok, entonces me puse como a analizar y me di cuenta que si yo daba espacio, si yo me mantenía a una distancia prudente para ayudar, pero no para resolver, o sea, en cuestión de una semana el cambio fue impresionante. En cómo él podía llegar a disfrutar más la actividad y cómo podía él sentirse más seguro de lo que estaba haciendo y sentirse libre de equivocarse si se equivocaba y no pasaba nada. Y esto me pegó mucho con lo que tú nos comentaste ahorita también, que la autoestima de los hijos la determinamos las mamás. Y entonces ahí me puse a pensar en que necesito, o sea, que como papás primero tenemos que trabajar antes en nosotros para saber qué le vamos a poder llegar a exigir a nuestros niños, ¿no? Sí, es algo muy, muy cierto, ¿verdad? Y muchas veces pues son las expectativas de padre o lo que esperamos como padres que puedan desarrollar los niños. Pero y aquí a mí me gustaría comentar algo. Los niños también se sienten presionados ellos mismos. O sea, yo me he dado cuenta, más con mi grande. O sea, porque en realidad, o sea, nosotros ejercemos presión en ellos, pero ellos solitos también se presionan porque ellos quieren cumplir con algo que muchas veces el resultado no va a llegar a ser como ellos quieren, pero sí se presionan. Yo lo he visto, quizá no en niños tan pequeños, pero sí en un niño de 12 años tiene una presión diferente. Y no solo la presión que uno de papá puede ejercer, sino hay una presión de ellos también. Entonces creo que aquí es como trabajar en conjunto. Uno, desde que son pequeños, trabajar en su mentalidad y en la mentalidad de uno para poder ser un equipo y que ambos disfruten todas las cosas que se hagan y que no sea una presión para ellos, porque al final todos necesitamos hacer alguna actividad extracurricular en algún momento de la vida. Sí lo necesitamos porque se conocen nuevas personas, adquirimos nuevas habilidades, que era lo que tú decías desde inicio, ¿verdad? Que es súper importante, pero también ese acompañamiento que uno les da, yo creo que es como algo muy integral. Y nos gustaría, Irene, que ahorita ya estamos casi por finalizar. Entonces nos gustaría que por favor pudieras contarnos un poco, porque sabemos precisamente y lo sabemos de experiencia propia con Carla, cómo también se han diseñado programas que son extracurriculares, pero que van abarcando pues no solamente estas habilidades duras que son importantes para algún éxito profesional, sino que también se van trabajando habilidades blandas y que nos puedas contar un poco cómo Aloha tiene integradas todas estas y que también pues quienes hoy nos están acompañando y que nos vayan a ver en la grabación posterior a YouTube puedan saber cómo funciona y cómo funciona el programa, qué beneficios tiene también. Y de igual manera en un momento les vamos a colocar un enlace para quien esté más interesado pues pueda contactar directamente con ustedes. Ok. Algo que es muy lindo de Aloha es de que no solamente trabaja las habilidades duras, sino también las habilidades blandas. El poder integrar esas habilidades porque trabajamos con los dos hemisferios cerebrales. Si ustedes se estaban dando cuenta, en la presentación de duras y blandas estaban los dos hemisferios, ¿sí? En donde estaba la parte creativa y la parte lógica. Y esto es así. Lo interesante o lo bonito o la base de la metodología de Aloha es de que va a trabajar, sí, la parte de cálculo, porque es un programa de matemática, ¿verdad? Donde los niños van a desarrollar muchas habilidades a nivel de cálculo, pero paralelamente estamos desarrollando muchas habilidades, que son las habilidades blandas. Les voy a compartir ahora una imagen que va representando un poco lo que
Aloha va a ir desarrollando en los niños. Para los que no conocen de Aloha, Aloha es un programa que trabaja bajo 2 itinerarios, que son los Tiny Tots y los Kids, donde trabajamos conforme a edad, ¿sí? La metodología es totalmente diferente, tanto para los Kids como para los Tiny, porque está adecuada a la actividad cognitiva que estas edades van teniendo. Entonces, el material, la metodología, todo es completamente diferente, pero con un mismo propósito, que los niños vayan desarrollando habilidades. Les comparto entonces un poquito de las principales habilidades que se potencian durante la estadía de Aloha, ¿verdad? Está la memoria fotográfica, la visualización, vamos a ir platicando un poquito de ellos, la imaginación, la creatividad, la concentración, orientación espacial, pensamiento secuencial, capacidad de escucha, habilidad numérica, análisis lógico, la lectoescritura. Si se van dando cuenta, tenemos las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿sí? Que es también esto. Y algo que a mí me encanta, que es transversal en todo el programa, es que vamos trabajando la autoconfianza, ¿sí? El poder ir logrando, ir comprendiendo y no frustrarnos durante todo el proceso. El ir retándonos a nosotros mismos. No retar o no competir con un compañero, sino competir conmigo y mis capacidades. ¿Qué reto me voy a poner yo cada día? ¿Verdad? ¿Qué reto voy a ir superando durante todo esto? Pero es muy importante esa parte de autoconfianza, ¿verdad? Y automotivación que hablábamos al inicio. Entonces, Aloha, los beneficios van a ser habilidad de cálculo. Obviamente es un programa de matemática en donde los niños van a utilizar el ábaco japonés para utilizar todas las operaciones aritméticas. Y la meta de Aloha también es de que los niños posteriormente dejen el ábaco y ya lo hagan todo con cálculo mental. Pero aunado a esto está la habilidad de concentración, que los niños van a poder ir manejando tiempos en los que van a tener que concentrarse, realizar sus cálculos o realizar la actividad que estamos realizando de una manera en que vayan aumentando esos periodos de atención de manera progresiva. Orientación espacial, el controlar su cuerpo, el uso del ábaco, las nociones de espacio, de orientación y que vayan visualizando todo esto. La habilidad de creatividad. La habilidad de creatividad no únicamente es que puedan pintar o que puedan dibujar, sino la creatividad es crear y desarrollar nuevas áreas, ¿verdad? Y resolución de problemas. Habilidad de pensamiento lógico, el poder comprender cada uno de los temas, ¿verdad? Matemática es muy concreto, ¿sí? Muy abstracto, perdón. Entonces tenemos que volver a que esa matemática sea muy manejable para los niños, que ellos entiendan qué es una multiplicación, qué es una suma, cómo esas fichitas del ábaco van a ir representando cada una de esas operaciones y el comprender qué significan. Habilidad de capacidad de escucha, porque les van a decir varios cálculos y ellos tienen que ir escuchando y comprendiendo y pudiendo realizar. Memoria fotográfica, ellos van a poder tener la noción de una imagen, ver qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, determinar qué figura es, ¿verdad? Con solo verla por instantes. Habilidad de imaginación, el poder crear. Todo esto se va desarrollando a través de la metodología de Aloha, pero aunado a que está estructurado por juegos, por actividades que le permiten al niño poder desarrollar todas estas habilidades. A mí me encanta mucho un comentario que una mami me hizo. El año pasado desarrollamos un campeonato, ¿sí? A nivel de Guatemala, en donde estaban concursando los niños en la realización de cálculos, ¿verdad? A través de un Aloha Challenge. Pero a mí me encantaba de que un niño no logró la meta, ¿sí? No logró estar entre los primeros lugares. Y ella nos decía
que lo más satisfactorio para ella había sido que su hijo, que antes se frustraba porque por cualquier cosita, él había logrado decir ese día, no importa mami, lo hice y mira, ahora logré hacer esta cantidad, ¿sí? A la otra me va a ir mejor. Entonces imagínense un niño de 5 o 6 años afrontando mejor la pérdida o la frustración que pueda tener el no ganar un concurso, ¿verdad? O una actividad. Entonces es importante y Aloha permite mucho el desarrollo de esas habilidades de forma paralela y las van a ir desarrollando de forma no tan visible, ¿verdad? Y obviamente al ritmo de cada uno de los niños. Quisiera compartir de eso que tú mencionas de la parte de frustración. Pues obviamente en nuestro caso, nosotras en Mombo estamos experimentando el programa y esta es una de las razones por la que tenemos pues esta alianza tan valiosa, ¿verdad? De toda la información que nos están compartiendo y obviamente ver cómo en los niños pequeños van habiendo cambios tan importantes. Yo recuerdo que en una de las clases, y eso ahí yo ya estaba relajada, lo confirmo, yo ya estaba bastante relajada. En una de las clases él no quedó porque hacen un juego Kahoot normalmente una vez a la semana, entonces él no quedó en el podio. Fue la primera vez que él experimentaba el jugar en entonces él solo lo que veía era no quedé en el podio y de verdad fue un momento, fue un día de crisis. Nunca me había pasado que él, porque nosotros ni siquiera le estábamos diciendo, mira, tenés que ganar, no, nada, sino que, así como, ¿cuál es la respuesta? ¿Va? Entonces, y como que orientarlo en qué tecla tenía que ir seleccionando. Pero él se frustró tanto, que yo dije, Dios mío, no sé cómo vamos a manejarlo. Pero le dimos su tiempo, dejamos que lo procesara, solo lo acompañé, o sea, lo único que hice fue acompañarlo. Y luego, obviamente, o sea, con las mismas coach que las van acompañando, o sea, le iban diciendo, mira, tuviste tantas buenas, o sea, no quedaste en el podio, pero tuviste, o sea, pero acertaste las que hiciste. Y entonces como que eso poco a poco le fue funcionando y a la siguiente él estaba emocionado porque quería jugar de nuevo. Y entonces iba enfrentando esta parte de la frustración completamente diferente. Y esto lo he ido progresivo en cada semana. Y eso para mí ha sido impresionante. Entonces quería compartirlo también porque me pareció muy lindo lo que tú compartiste también de la niña, o del niño, perdón. Del niño. Sí, del niño. Sí, es increíble el cómo ir viendo cada una de las habilidades. Y nosotras como coach, yo les compartía a otras coaches, ¿verdad? Que uno mismo hace como ese bloqueo o piensa, ay, esto va a ser difícil para los niños. O uno mismo viene y pone como las barreras. Este tema puede complicar un poco más, entonces voy a explicarlo de esta forma. Y no, los niños tienen una habilidad a esta edad tan fácil de poder absorber cada uno de los contenidos o de las prácticas que hacemos, que con los Tiny Tots, por ejemplo, van sumando, van rezando, haciendo fórmulas que le llamamos, ¿verdad? Para hacer unos movimientos cuando ya no nos alcanzan, pero lo van haciendo de una forma tan natural, ¿sí? Y va creando también esa memoria corporal. Hace un ratito yo tenía mi lápiz en la mano, porque es parte del método, por ejemplo, tener el lápiz, y ya estoy, y yo ando con mi lápiz, ¿verdad? Entonces, eso es parte de una memoria corporal que los niños van desarrollando, igualmente al hacer movimientos. Uno les dice, ¿cómo hiciste esto? Así, ¿verdad? No, tal vez no saben explicarlo, pero saben hacerlo. Entonces, esa es la parte bonita del método, enriquecedora, que uno va viendo evolución día o clase tras clase, ¿verdad? Y algo que buscamos mucho es de que los niños obviamente no sean evidenciados, ¿verdad? Y que también vayan disfrutando, ir creando como estrategias para ir fortaleciendo cada uno de los procesos de cada uno de los niños. Entonces es un programa, no porque yo esté ahí, pero es un programa hermoso que de verdad desarrolla no solamente no desarrolla muchas habilidades, no solamente porque yo lo diga, sino porque tengo la fortaleza o la bendición de tener contacto con todos los papás,
¿verdad? Entonces, el ver la evolución de sus hijos, el ver el avance en cada uno de los niveles es enriquecedor. Y se puede decir que sí se logran todos los propósitos y las metas, obviamente en cada ritmo y evolución de cada uno de los niños, porque son diferentes. Yo creo que esa es una de las cosas maravillosas del programa Aloha, que es un programa que se enfoca mucho en fortalecer todas las capacidades individuales, porque todas las semanas competimos contra nosotros mismos, mejoramos nuestros tiempos, o sea, les dan una estrellita por cada, dependiendo del nivel de respuesta que den en los ejercicios de tiempo que pone la coach, pero es una competencia con ellos mismos y que al mismo tiempo les reta a los niños como mis hijos que son súper competitivos, que si no ganan, se enojan y todo. Entonces es un proceso de irlo trabajando con ellos y de aprender que, como yo le digo a mi chiquito siempre, estás compitiendo contigo, contra ti, porque lo mismo de que no están en el podio es el sufrimiento más grande del mundo en los Cajuts. Entonces, es un tema de irlo trabajando, pero de verdad que es un programa muy valioso que creo que aporta muchas cosas buenas a los niños y desarrolla sus capacidades cerebrales, que son de las cosas que a mí más me gustan, que cuando la gente habla Aloha, Mental Arithmetic, lo asocian mucho a que solo están enseñando matemáticas, y quizás sí, de cierta manera, pero el desarrollo cerebral, neuronal que potencian este tipo de ejercicios, de verdad es invaluable. Yo creo que sí es muy valioso. Y para las personas que quisieran conocer más de Aloha, Betsaida ha dejado en la cajita de los comentarios un formulario que ustedes pueden llenar, dejar sus datos y nosotros ya les trasladamos esa información a los miembros de Aloha, y yo les acabo de dejar también nuestro enlace para unirse a nuestro WhatsApp. Nosotros tenemos un WhatsApp de la comunidad Momu en donde comentamos información de emprendimiento, de maternidad y, y todas las chicas que están acá en este chat siempre es muy ameno, siempre nos dicen dónde pueden contar tal cosa, pero sobre todo ese espacio donde hacemos preguntas y que una mamá emprendedora lo sabe, porque miren, cualquiera que emprende sabe lo complicado que es emprender, pero cuando uno es mamá y tiene que emprender y no sabe cómo lidiar con los hijos, la casa y todo esto, de verdad este es un espacio seguro para ustedes, así que a las personas que es primera vez que nos acompañan en este evento, bienvenidos, y aquí está el enlace para el chat para que ustedes se puedan unir cuando quieran. Y también si en algún momento desean visitar nuestro canal de YouTube, ahí están puestas todas las masterclass que hemos trabajado desde el año pasado. Son charlas con diferentes panelistas, diferentes profesionales que nos han aportado información muy valiosa para una mamá emprendedora. Tenemos una última consulta de Paxi, que es justamente sobre el programa Aloha. ¿Qué pasa? A mi niño se le dificultan los números, las matemáticas, y pues le da pena hablar frente a otros chicos. ¿Qué pasa en el programa? ¿Cómo están organizados o cómo los agrupan para evitar que se sientan incómodos? Ok, bueno, en primero los agrupamos conforme a edad. Las cantidades de los niños son muy pequeñas, más de forma virtual, ¿verdad? Entonces son grupos muy pequeños en los que ellos van estableciendo esos vínculos de confianza durante el nivel. ¿Qué hacemos cuando a los niños no les gustan los números y demás? Ha pasado de que entran con ese tabú de la matemática, pero durante el proceso, la evolución del programa, van conociendo la facilidad de poder hacer, por ejemplo, una multiplicación y de ir desarrollando cada
una de esas operaciones que mucho tiempo podíamos pensar que fuesen como muy difíciles, ¿verdad? Entonces, hasta una nena, les cuento que pensaron en el colegio de que estaba haciendo trampa porque ella estaba haciendo las multiplicaciones de forma mental, ¿sí? Entonces, en el colegio pensaban esto. Cuando ella les comprobó, ¿verdad?, de que no estaba usando calculadora, de que ella lo estaba haciendo de forma mental. Y porque ella me decía, coach, es que esto es súper más fácil de hacerlo como nos enseñaban. Entonces, eso es lo bonito, el poder ir desarrollando y que algo que se vuelva para la vida práctica. Con niños que se le da mucha pena, habrá frente a hablar en frente de otros chicos. Esto puede ser la timidez, pero conforme a la evolución, a los juegos, a las actividades, cada una de las actividades tenemos juegos al inicio, juegos al final, actividades dentro de la estructura de clase aloja que van a permitir de manera progresiva que él vaya expresándose. Tenemos niños que antes ni hablaban, ¿verdad? Y ahora es como, vamos despacio, tenemos que hacer alguna actividad, tenemos que recibir clase, ¿verdad? Tenemos un momento como de dialogar y demás, pero es de forma progresiva, ¿verdad? Tengo una nena también que justo la semana pasada o el mes pasado hizo una exposición cultural porque entró a Loja siendo su temor el hablar en público. Y ella fue una de las participantes ganadoras en exponer esto, ¿verdad? Entonces, vamos viendo que durante el programa se van desarrollando muchas habilidades, pero también de forma progresiva. No son mágicos, ¿verdad? O de la noche a la mañana, sino van desarrollándose poco a poco. Y las coach están preparadas a nivel con una formación, ¿verdad?, que les permite orientar y dirigir todos estos procesos. Excelente, muchísimas gracias por compartirnos, Irene. Les recordamos de nuevo que si tienen cualquier duda sobre el programa, por favor, inscríbanse en el formulario que les estamos colocando y así van a poder tener una atención más personalizada sobre pues, toda la información y dudas que ustedes puedan tener respecto al programa y que se las puedan ampliar directamente en Aloha para que ustedes puedan comprender mejor cómo funciona. Desde ya estamos súper agradecidas por el tiempo que se dieron el día de hoy, por acompañarnos y ser parte de esta comunidad y especialmente poder agradecer a Irene por todo el conocimiento que nos compartió. Muchas gracias por esta masterclass, perdón, y por todo el aporte que nos dio el día de hoy. Así que muy agradecidas. Y a ustedes, muchas gracias a cada una de ustedes por sus comentarios, ¿verdad? Y agradecida por estar acá. Muchísimas gracias. Entonces, que tengan una muy excelente y feliz noche y nos estamos viendo en las siguientes masterclass. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todas. Gracias por acompañarnos. Chao. Mucho gusto. Buenas noches.